Estamos en Política por un Tubo, estamos en Teleuniverso, Canal 29, una imagen sin frontera. Vamos a hacer una entrevista con una persona muy experimentada en el manejo del Estado Dominicano. Ha trabajado en el sector privado, como la Casa Bermúdez, ha sido contable de muchas empresas privadas, trabajó en Promesa, trabajó en la CDE, trabajó en el Ministerio de Educación y no fue fue gerente financiero y finalmente fue ministro de Educación. Don Antonio Peña Mirabal, que lo mejor que tiene que es amigo de nosotros, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, don Antonio. Muy buenas tardes, caballeros, damas. Para mí es un alto honor poder estar esta tarde con ustedes aquí, conversar de los distintos temas, de todo lo que está ocurriendo en el país, fuera de él. Vamos a arrancar con el PLD, para que después terminemos en educación y los problemas del país. ¿Para dónde va el PLD? Así, porque ya se está hablando de una renovación, se renovó el comité político, el comité central se reunió, se religió Danilo, hubo gente nueva en el comité político, otros se quedaron y entonces ya terminamos ese proceso. ¿Cuál es la estrategia inmediata del PLD o la táctica inmediata para crecer y retomar el poder, ¿no? Bueno, mira, lo primero es que el PLD está concluyendo una etapa de reorganización con su 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez. Este Congreso tuvo varios meses, nosotros estuvimos imbuidos en todos los trabajos concernientes al mismo. Fueron 3 etapas que las fuimos desarrollando en el tiempo, desde julio hasta ahora, que todavía estamos y concluimos el 24 de este mes con la plenaria de clausura del 10º Congreso. La primera etapa estuvo caracterizada por la discusión de una evaluación crítica y autocrítica de nuestra participación como organización política en el proceso electoral del 2024, perdón. Se sometió un cuestionario a toda la base del partido, alrededor de 100 preguntas con relación al partido que queremos, el desempeño que tuvimos, y toda la base del partido dio su opinión en torno a esas preguntas. Una evaluación, ahí se dijo lo que había que decir, de que esto funcionó, de que aquello no funcionó, de que aquel hizo algo mal, o sea, hay todo. Se está elaborando un documento para entonces recoger las opiniones de todo el partido, la que tuvieron una mayor afinidad, un mayor encuentro entre ellas. La segunda etapa fue el conocimiento de 15 temas para guiar lo que son los pasos del partido en los próximos 4 años. Ahí se discutieron los estatutos de nuestra organización, es decir, se revisaron punto por punto los estatutos, vimos la línea política nacional e internacional, el trabajo con la mujer, el trabajo con los jóvenes, en fin, 15 temas que fueron lo que la base del partido estableció con relación al trabajo de la mujer, cuáles son las pautas que tenemos para los próximos 4 años. Y así con cada uno de ellos. Y por último, entonces entramos en la parte ya de elección de un nuevo comité central, o no de un nuevo, sino la complementación de una matrícula adicional de miembros del comité central y del comité político de nuestro partido, que ha concluido de manera reciente con la reelección del compañero Danilo Medina Sánchez como presidente de nuestra organización y el compañero Johnny Pujols como el nuevo secretario general de la organización. Ya con esa, vamos a decir, con esa cantidad de actividades, acciones, estamos listos y preparados para, como partido político, entonces salir con unos nuevos estatutos, salir con una nueva línea política nacional e internacional, en fin, o sea, con cosas definidas. Entonces, ¿qué viene ahora? Viene ahora lo que es la escogencia de las distintas secretarías que conforman el partido, el secretariado. Un secretariado técnico y un secretariado político. Eso va a ocurrir en los próximos días. Y eso entonces
nos va a colocar en el punto en que cada una de esas secretarías entonces elaboren su plan de trabajo. Un plan de trabajo que permitirá colocar al partido en el camino hacia la conquista del poder en el año 2028. O sea, en eso estamos en este momento. Primero hay que escoger esas secretarías con los vicesecretarios y los secretarios de cada una de ellas, realizar el plan tomando como base teórica lo que se discutió en el Congreso. Esas secretarías tienen esa responsabilidad y entonces ya eso coloca al partido en el camino, en el redil, para hacer oposición de manera concreta, precisa, con puntualizaciones claras, con una guía de hacia dónde vamos y qué queremos rumbo al año 2028. Antonio, yo quiero hacerle dos preguntas en una. ¿Cómo no? ¿Cree usted, como presidente del PLD en Santiago, que puede impulsarse una renovación dentro del partido PLD con Danilo Medina a la cabeza? Y la segunda, ¿cómo explicarle a los que no son PLDistas, cómo explicarle que un joven, quizás desconocido para muchos, se llama Johnny Pujols, gana la Secretaría General del PLD y le gana a Iván Lorenzo, quien fue senador, vocero del PLD en el Senado, una figura que jugó un rol importante en estos 4 años de oposición? Llegó un momento que era el vocero del PLD. ¿Cómo le ganó Johnny Pujols a Iván Lorenzo? Porque eso es difícil de entender. Mira, lo que pasa es que desde afuera, como tú bien dices, a veces no se entiende al PLD. Johnny Pujols no es un invento del PLD. Johnny Pujols tiene decenas de años de militancia en nuestro partido, ocupando posiciones importantes. Lo que pasa es que muchas veces así te podrían, por ejemplo, plantear el mismo planteamiento. ¿Y dónde sacó Danilo Medina Antonio Peña para dirigir el Ministerio de Educación? Una persona que es de un pueblo del interior, como dicen los capitaleños. O sea, pero el PLD se caracteriza por eso. O sea, todos los militantes tienen un accionar y cuando los PLDistas nos enfocamos en escoger personas para dirigir a lo interno y externo, o sea, sabemos quién ha trabajado y quién no ha hecho el trabajo. Entonces, no es que Iván no lo haya hecho, ni el propio Dantes, pero el compañero Johnny Pujols se expuso ante todo el partido. Él estuvo aquí, los miembros del Comité Central lo escucharon, estuvo aquí el propio Iván Lorenzo, escucharon su propuesta, se sometieron, bueno, y la que más le gustó a los compañeros del Comité Central de nuestro partido fueron las propuestas del compañero Johnny Pujols, que tiene tanto mérito como lo tienen los otros 2 compañeros. O sea que eso es posible por esa razón, por la naturaleza de cómo el PLD funciona hacia lo interno y hacia lo externo. Y sobre Danilo Medina y la renovación, bueno, es que el PLD, hay que entender, está en un momento, vamos a decir, estelar de su existencia. Está en un momento de transición. Entonces, en un momento de transición, tú no puedes de manera radical mandar a todo el mundo para su casa y que vengan gente nueva, sin la experiencia, sin el background, sin la memoria histórica de nuestro partido, a dirigir la organización. Entonces tú tienes uno como Johnny Pujols, que no había estado en el comité político y entra ahora como secretario general, pero de militante muchos años, y tiene un veterano como Danilo Medina en la conducción de nuestra organización. Y ese proceso de transición, ¿verdad?, se logra con la sinergia que ellos dos van a realizar. El enfoque de una persona joven, nueva, una persona que conoce al partido, pero que hacia el exterior no era lo tan conocido, y la presencia de una persona como la de Danilo Medina. Mira,
Danilo, en periodo de transición, no solamente de un partido político, sino de cualquier organización, te lo digo yo que trabajé, como dijo Esteban, aquí, puedo decirlo, ¿verdad? Sí, sí. En J. Armando Bermúdez por 25 años. Yo conocí la tradición de esa familia dirigiendo esa empresa. Y yo recuerdo cómo Popi Bermúdez, que en paz descanse, en los periodos de vacaciones de verano, tú veías a José Armando Bermúdez en el almacén, a su hijo, y a Domingo Bermúdez, ese que hoy dirige Colorvisión, en el almacén, haciendo esa transferencia y enseñándole a esos muchachos que las cosas se ganan con el trabajo. Entonces, Danilo Medina, en el PLD, representa esa transición que hay que hacer y que tenemos ahí en el banco, vamos a decir, esperando, para usar el argot beisbolístico, tenemos en el banco una cantidad de personas, de compañeros y compañeras con capacidad no de dirigir el partido, sino de dirigir el país. Ahora, tú no puedes mandar a Danilo Medina, presidente 8 años del país, un PLDista fundador de nuestra organización, un PLDista que fue el orquestador de los triunfos electorales de nuestro partido, fue Danilo Medina. Entonces, una persona con esas condiciones tú no la puedes mandar a su casa de la noche a la mañana, y por eso estamos en esa transición en este momento. Bueno, pero una de las preguntas que cualquier persona puede hacerse es, en un momento determinado, Danilo, habían varias personas que estaban aspirando a ser representante del partido para la candidatura presidencial. Y de todos esos, el entonces presidente, ahora presidente del partido, hizo así y eligió uno. ¿Cómo garantizar que ahora otras personas no puedan aspirar, te pongan a ti a perder tu tiempo y al final él elija otra vez uno? Mira, eso es un error. Danilo no escogió a nadie, en lo absoluto. Te lo digo yo, que era alto funcionario en ese momento, y nunca recibí una llamada de Danilo Medina para que apoyara a A, B o a C. Simplemente salieron 5 compañeros al ruedo, y eran medidos de manera permanente, y ahí hubo gente que no llegaron nunca a un 2% en la preferencia del electorado en la República Dominicana. Lo que pasa es que el compañero Gonzalo Castillo, su obra al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo catapultó ante la población dominicana como la persona ideal para continuar la obra del gobierno del PLD. Y el pueblo fue, y cada vez que tú hacías una encuesta, fulano 1.5, fulano 1 y pico, fulano 2, Gonzalo 25. Entonces eso ocurrió de manera natural, y es un error pensar y creer que fue una imposición de Danilo Medina. Lo que pasa es que los adversarios del PLD, ¿verdad?, venían forjando desde antes del 20, venían forjando la trama para desalojar al PLD del poder. Y una de ellas era crear la división interna. Si el PLD no se divide en el 20, todavía estuviéramos siendo gobierno. Tenga la mayor seguridad. Pero es que se había dicho en un principio que eran estos 4 los que iban a optar. Y después no fue ninguno de esos 4, sino un quinto. Bueno, porque cuando vuelvo y te repito, se hacen las mediciones, quien da los números es el compañero Gonzalo Castillo, para participar en ese proceso. Estamos en Política por un Tubo, estamos en Teleuniverso, Canal 29. Después de esta pausa, vamos a entrar en la candela de lo que está pasando en el país en educación, la reforma fiscal, la queja de la gente, la ADP, la llamada de huelga. En breve retornamos. Continuamos con Política por un Tubo a través de Teleuniverso. Estamos conversando con don Antonio Peña Mirabáez, ministro de Educación, y sobre eso quiero hablar. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Educación? 2 ministros en este ministerio. Huelga, escándalo.
Suplidores que no le pagan. Suplidores que no le pagan. Dinero de descentralización que no llega. ¿Qué pasa? Empezó el año escolar y faltan las aulas. Tú fuiste ministro, porque eso no pasaba antes, ¿no? Mira, todo depende de la capacidad de gestión que tenga la persona que está al frente de una institución, cualquiera que sea. Cuando yo tuve la oportunidad de dirigir Promesecal, a mí me entregaron 500 farmacias del pueblo y ninguna estaba intercomunicada. O sea, tú ibas a una farmacia del pueblo, toda la venta eran al contado y echaban el dinero en una cajita de zapatos en efectivo. Y dije, no, eso no puede ser así. Imagínate, yo de formación contador público, auditor, digo, no, hombre, que eso es un robo, ahí debe haber un robo extraordinario. Y dejé de las 537 farmacias, dejé más de 300 ya intercomunicadas a través de un sistema que desarrollamos internamente. Le pusimos cajas registradoras a todas ellas. Y yo desde mi oficina podía ver la farmacia del pueblo del sindicato de motoristas aquí en Santiago, sí, que estaba ahí, que yo la llevé al Cabral Ibáez, la construí ahí. Yo me veía a las 8 de la mañana qué había vendido esa farmacia, qué había, cómo estaba el inventario de esa farmacia, qué hacía falta en esa farmacia. Y entonces eso, desde el mismo sistema yo podía generar la orden directamente al almacén para abastecer esa farmacia. Entonces todo depende de la capacidad de gestión que tenga una institución para hacer que esa institución cumpla con la misión que tiene en la sociedad. Lamentablemente el Ministerio de Educación, en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, ha carecido de esa gestión. Recordemos, el primer ministro que tuvo esta gestión tuvo que ser destituido por escándalos, pero por mala gestión también. O sea, ¿cómo tú haces una licitación pública para contratar nuevos libros de textos digitales y cuando va a uno de los suplidores que ganó parte de esa licitación, el presidente de una de las empresas, lo que es un chofer de carro de concho en la capital? O sea, eso no puede ser. Eso significa que ahí no hubo una depuración de ese expediente que hizo que esa persona ganara ese proceso. Entonces, y todos los escándalos que hubo en esa gestión, que hubo que destituir al primero. El segundo ministro que tenemos actualmente también tiene ese tipo de dificultades de gestión. O sea, una cosa es que tú seas honesto, que tú seas, que no le ponga la mano a lo que no es tuyo, que yo reconozco en el actual ministro que es una persona íntegra en ese aspecto, pero otra cosa es que tú tengas la capacidad de saber en dónde está y qué tú necesitas para que la misión que se te ha endilgado pueda hacerse realidad. Si tú no tienes eso bien claro, entonces tú empiezas a cometer errores. Comienzas a hacer cosas que imposibiliten. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, ¿quiénes son los que hacen posible que la misión del ministerio se cumpla? ¿Son los maestros? ¿Son la parte final del proceso? ¿Son ellos los que están en las aulas? ¿Son ellos los que conocen lo que está ocurriendo en cada escuela, en cada aula? Entonces, si tú entras en una guerra con el sindicato que agrupa a esos maestros, tu misión se va a cumplir. Es imposible que se cumpla. No puede pelearse con la ADP. O sea, tú puedes sentarte. Yo me senté con varias veces y firmé acuerdo con la ADP, siendo ministro, y le decía las cosas, pero tú tienes que tener esa capacidad de poder no imponer, sino dialogar y hacerle ver a los directivos del sindicato qué es lo conveniente. Pero si tú entras peleando y quieres imponer, entonces, olvídate, tú vas a tener de frente a los maestros. Peña Mirabal, pero ¿cómo explicarme, yo que tengo un niño en la escuela, yo como padre, cómo explicarme que inicie el año escolar y que no hay cupo,
que no hay aulas, que no hay escuela, cuando yo sé que ese ministerio tiene un presupuesto por encima de los 270,000 millones de pesos? ¿Cómo me explican eso a mí? Que para el 2025 yo sé que no habrán aulas. Eso es la falta de gestión, la carencia de gestión, de capacidad de quien esté gestionando. El Ministerio de Educación tiene un viceministerio de Planificación y Desarrollo. Ese viceministerio es quien tiene el control del crecimiento de la población estudiantil en todo el territorio nacional, de manera georreferenciada incluso. Y sabe, por ejemplo, en la escuela de la Yagüita de Pastor, hermano Miguel, creo que se llama la escuela de la Yagüita de Pastor, ¿cuántos estudiantes hay en el segundo de primaria? Tenemos la capacidad para cuando esos niños salgan de ahí poder saltar al tercero y así sucesivamente ir llenando las necesidades. Ese ministerio es que en su momento determina, bueno, en tal lugar hay que construir nuevas aulas porque hay un desplazamiento, viene una cantidad nueva de muchachos también, ¿verdad?, que van a ingresar y necesitamos tantas aulas. Si tú no tienes un buen planificador en ese viceministerio, entonces te traga la situación. Nosotros dejamos en construcción alrededor de 8,000 nuevas aulas que se necesitan que estaban previstas para completar el tema de la jornada escolar extendida. Pero este gobierno lo que hizo cuando llegó fue paralizar la jornada extendida. O sea, no permitió que se sumaran más centros escolares. ¿Por qué? Bueno, pero si tú me paralizas las escuelas que van a suplir esa necesidad, entonces no puedo entrar más escuelas a la jornada escolar extendida. Entonces, esa capacidad que hay que tener de ver el bosque en sentido general y no solamente ver un poquito, es lo que te da a ti la oportunidad de poder gestionar con eficiencia y efectividad el presupuesto del Ministerio de Educación. Una de las cosas que se ha criticado de esta gestión es precisamente eso, pero el ministro en su defensa ha planteado que él ha tenido que embarcarse en muchos proyectos a la vez, por ejemplo, en la realización de nuevos libros, en verificar las obras que ya estaban, en hacer auditorías, en verificar lo que parte de la gestión suya dejó ahí. Entonces él dice que ha sido muchas cosas que han tenido que hacer al mismo tiempo, han tenido que ser como pulpos para poder hacer todo lo que hay que hacer, y eso ha provocado, según ellos, que en ciertas partes fallen. ¿Cuáles serían, si usted tuviera la oportunidad de estar otra vez en el ministerio, viendo la situación que tenemos actualmente, cuáles serían las primeras prioridades o las 3 prioridades que debería tener el Ministerio de Educación? Una de las ventajas que tenemos los PLDistas es que el PLD nos enseña a planificar y a organizar las cosas. Que a veces tú vas a una universidad y no te lo enseñan. Sí. No te lo enseñan. Entonces, todo eso que usted acaba de decir lo tenía yo y mucho más, porque tenía un sindicato incluso en contra. Ahora, yo todos los lunes despachaba con mi staff de dirección, de cada área, de cada viceministerio. Todos los lunes en una reunión de planificación y de trabajo, y ahí hacíamos la agenda de esa semana. Y era simplemente seguimiento a eso. El día que yo salía más temprano del Ministerio de Educación era a las 9 de la noche. Muchas veces me topaba subiendo la Máximo Gómez con la caravana presidencial que salía el presidente y tenía que cruzar por ahí para el retiro a su casa también a esa hora. Pero es un ministerio sumamente demandante, sumamente demandante. ¿Qué hay que hacer en el Ministerio de Educación? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, David, Indira, es esas aulas que están abandonadas y que nosotros dejamos en construcción, casi 8,000 aulas, no hay razón para no terminarlas. El gobierno empezó su gestión diciendo que había un nudo legal. Perfecto, pero se hizo una ley para resolverlo. Se hizo una ley, ellos llevaron al Congreso con su mayoría e hicieron la ley y están ahí. Y hoy veo que el presidente anunció, creo que fue el lunes en la semanal, que iban a construir 4,000 nuevas aulas.
pero terminen las casi 8,000 que nosotros dejamos ahí, que están avanzadas y que tienen contratistas. A esa gente nada más hay que hacerle una actualización de sus presupuestos, determinación y punto. Entonces, esa no querer ver las cosas o no querer coincidir con el PLD en el que el tema educativo es fundamental, ¿verdad? Hace que entonces se produzcan acciones de esa naturaleza. Y tú dices, caramba, pero si ya están ahí, ¿por qué no la terminan? Otra cosa que nosotros tenemos que hacer como Ministerio de Educación es continuar los programas de capacitación docente que había en marcha, que no sé si están o se han descontinuado. O sea, nosotros teníamos a través del INAFOCAN y a través del ISFODOSU, que son dos institutos descentralizados del Ministerio de Educación, que son de formación docente. Ahí habían unos programas de formación continua que nos estaban garantizando a través de la jornada escolar extendida ya un repunte en el tema de la calidad educativa. Y en el último informe que yo pude ver sobre el avance de la calidad educativa en la República Dominicana, preparado no por el Ministerio de Educación, sino por una ONG de la sociedad civil que le da continuidad a ese tema, como es la OEI, ya los estudiantes de jornada escolar extendida empezaban a desmarcarse de los estudiantes que no estaban en jornada escolar extendida. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de horas de que un niño recibe de educación, bueno, pero se supone que un mejor aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se produce. Antonio, porque nos quedan 4 minutos. Hablando de todo un chin, Promese, se denuncia, la denuncia todos los días que la recibo, que la farmacia no tiene medicina, que los medicamentos de alto costo, eso es un sueño, que hay gente que duró 8 meses para recibirlo. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, el tema de Promese, mira, a mí me da mucha pena que un programa tan hermoso como ese y tan de pueblo, tan de apoyo a la población económicamente deprimida de la República Dominicana, se haya abandonado a su suerte. Cada vez que salgo a la calle y alguien me reconoce que estuvo ahí, me dicen, en la farmacia no hay nada. Y cada vez que yo pienso que una insulina, nosotros la despachábamos a 200 pesos en una farmacia del pueblo y que en una farmacia privada cuesta 1,200, entonces tú dices, contra, este es un programa que en verdad amerita atención para la población más necesitada de nuestro pueblo. Yo quería, antes de que usted se vaya, yo te tengo que preguntar, ayer se produjo una decisión en La Vega. Una decisión en La Vega. El PRM revocó la renuncia de Amparo Custodio. El PLD todavía no ha dicho qué va a hacer. De acuerdo a lo que usted sabe, ¿qué van a hacer? Mira, ahí lo que deben de producirse son nuevas elecciones. Simple y llanamente. Y no soluciona esto que hizo, no soluciona. Pero es que como que tú anteriormente renuncias, hay que ver si eso es legal o no. Si tú renuncias a un puesto, entonces eso significa que ese puesto es tuyo y tú en cualquier momento puedes volver. No, yo voy a echar para atrás, vengo ahora. O sea, eso no tiene ningún asidero legal para mí. Entonces, ahí la solución es que se convoque, que no hay dinero, eso es mentira. Oh, pero hay 11,000 millones para pagarlo de publicidad estatal en un año y no hay 500 millones, que es lo más que se puede llevar unas elecciones para escoger un nuevo candidato, un nuevo alcalde en La Vega. Y mira, en beneficio de quien está desempeñando la función hoy día, la semana pasada estuve con el compañero Ramón Ventura Camejo acompañándolo en la puesta en circulación de su libro, El Saber Experto, en Ucatesi en La Vega. Y ahí asistió la persona, el interino, Joel Martínez. Joel, y la verdad que yo quedé gratamente sorprendido por esa persona, porque él es un municipalista, de verdad, una persona preparada en temas municipales, y ojalá se candidate por el PRM
¿verdad?, para ver su desempeño. Ahora, yo lo que dudo es que el pueblo de La Vega pueda votar nuevamente. tú reclamas que haya por el nuevas elecciones. Nuevas elecciones. Es lo que debe de ocurrir. Es lo que debe de ocurrir. Es lo más sensato, lo más... es lo que la lógica impone. Si fuéramos a definir el sistema educativo del gobierno actual en una palabra o en dos, ¿cómo tú lo definirías? Fracaso. Para que usted le preguntó. Fracaso. Te la pillo. O sea, no hay, en el aspecto educativo, no hay un logro que el gobierno de Luis Abinader pueda exhibirle al país. Gracias, Antonio Peña Mira Valera, para que me dijera una cosa caliente al final, ¿verdad? Bye, bye. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.